consecuencia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué podemos ver? De pronto mucha gente se ha hecho esta pregunta. Bueno, pero ¿por qué Dios puso ese árbol? ¿O por qué permitió eso para que el hombre pecara? ¿O por qué Dios permitió que el hombre pecara? Una de las cosas que podemos ver, que Dios creó al hombre con un libre albedrío. A diferencia de toda la naturaleza, la creación de los animales, como podemos ver que cuando Dios manda o dice algo, se obedece. Cuando dice la Biblia que Jesucristo iba en la barca con los discípulos, de pronto se levantó una tempestad. Cristo reprendió y dijo, calla, enmudece. Alabado sea el nombre del Señor. La naturaleza obedece. No en sí al hombre, en la cual lo puso, ¿qué cosa? Con un libre albedrío de tomar decisión. ¿Por qué Dios permite eso? Para que el hombre entienda realmente que está en nuestro proceder el obedecer a Dios. O sea, para que podamos entender que a Dios no se lo obedece, no estamos, en Dios bajo una exigencia, sino bajo una gratitud, bajo una obediencia. Y es ahí queremos ver por qué es lo que introdujo o qué es lo que provocó o quién indujo a Adán y a Eva a desobedecer a Dios, por la cual que por ello la Biblia dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, o sea por Adán. Y queremos ver la Biblia, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y ciertamente esto está en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Y cuando nosotros nos encontramos en el verso 6, dice de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una de las cosas que en el versículo 6, si nosotros leemos el capítulo de Génesis, capítulo 3, versos 1, vamos a encontrar que dice que de todos los animales que Dios había creado, también creó la serpiente. Ahora, hay un momento que muchas veces nosotros le decimos, no, es que la serpiente es Satanás. Pero lo que la Biblia dice que de todos los animales que Dios había creado, la serpiente fue la más astuta. Es decir, que en este animal entra el maligno. Y de tal forma de que comienza, conforme la Sagrada Escritura, comienza a seducir en el momento en el cual Dios le había puesto al hombre para que se enseñoreara y cuidara el huerto, y aún a su esposa. Pero vemos que no entra por Adán lo que es en este caso la tentación, sino que en el momento en el cual dice la Biblia de que la mujer vio que el árbol era agradable, algo que usted mencionaba hace un momento, amado pastor. Dice Dios cuando lo creó con un libre albedrío. Como decía, en momentos que tenemos preguntas y decimos, gloria sea el nombre del Señor, y entonces, ¿por qué Dios creó ese árbol ahí? ¿Por qué no lo quitó? Si sabía que el hombre no. Entonces, conforme la Biblia, hemos visto lo que dice Génesis capítulo 3 y versículo 6. Amén. Gloria al Señor. Sí, ahora queremos ver realmente, según como dice, bueno, la serpiente. Pero la serpiente hablaba, no. Ahora, ¿qué podemos ver? Ahora vamos a ver quién usó a este animal para poder, ¿qué cosa? Hablar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora recordemos que tanto Dios es un Dios poderoso, pero hay otro enemigo que también quiere trabajar como Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios usó a la burra de Balaam para hacerle hablar, a la burra para hablar, ahora este ser también, ¿qué cosa? Usó un animal para hablar también a la mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a ver quién es este ser. Gloria al Señor. Y queremos ver lo que dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 13, vamos a hacerlo rápidamente, y si de pronto por el tiempo no culminamos, Dios mediante este mensaje lo vamos a continuar, porque sí queremos aclarar muchas cosas realmente acerca del pecado, que eso es lo que está induciendo a la humanidad, y eso es lo que quiere el adversario, Satanás, que el Señor lo reprenda. Es lo que él quiere, que el hombre peque contra Dios, desobedezca a Dios, por lo que él quiere que la final del ser humano, ¿qué cosa? Sea que el ser humano se pierda, así como él también tiene establecido su juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, en el versículo 13, dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí vemos una referencia que David habla en el libro y se quiere hacer con rey, pero tiene un prototipo de Satanás en la cual vemos que cuando Dios creó a este ser, lo creó perfecto, lo creó hermoso, con una sabiduría, o sea, una belleza que ningún ángel en aquel entonces de la creación de Dios lo mantenía. Pero la Biblia dice que se enalteció en el corazón de él a causa de la hermosura, que se corrompió, y él, ¿qué cosa dice? Y pecaste, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, como la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, bendito sea el nombre del Señor, entonces de la misma forma, lo que queremos ver, amados hermanos, que por causa de este ser que desobedeció a Dios, que quiso ser semejante a Dios, porque una cosa se le olvidó, que este ser fue creado, o sea, jamás se iba a igualar a su creador. Es como la Biblia dice en el libro de Romanos, dirá la vasija, ¿por qué me haces así? O sea, nadie, toda cosa material, toda cosa, todo instrumento tiene que tener ¿qué cosa? Alguien que nos elaboró, por decir el ser humano. Nosotros no podemos semejarnos a Dios porque somos una creación y tenemos un creador. Alabado sea el nombre del Señor. Y este ser, dice la Biblia, que quiso ser semejante a Dios, se enalteció abajo de sus contrataciones, su hermosura, por eso Dios lo desechó de su presencia. Entonces vemos que este ser, como pecó, y por la cual vemos más adelante, bendito sea el nombre del Señor, donde Dios crea al ser humano, entonces lo que este ser nunca quería, lo que él perdió, Dios se lo entregó al hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros cuando también nos encontramos dentro de la Sagrada Escritura, no solamente cuando dice que la desobediencia de nuestro padre Adán hizo que no solamente la muerte traspasara a cada uno de la descendencia, es decir, a cada uno de nosotros, por los cuales fueron constituidos pecadores. Es decir, la relación o la cercanía en el momento que se desobedece en el huerto del Edén, y todos los descendientes que fuimos de ahí en adelante, todos nosotros fuimos traspasados y fuimos prácticamente constituidos como pecadores. Pero algo que usted mencionaba hace un momento, en relación cuando los privilegios o qué es lo que se perdió en ese momento. Es cuando el pecado entró y traspasó. Lo primero que vemos que la muerte se enseñoreó, y cada una de las cosas cuando se enseñorea sobre la vida del hombre pierde tres cosas. La primera, existe una muerte espiritual y separación de Dios. Luego nos encontramos con una muerte, podríamos decir física, y una muerte a nivel de condenación, en lo cual cada uno de nosotros, es decir, ¿por qué es importante que cada uno de nosotros, amada iglesia, entendamos conforme a la Sagrada Escritura, de que el pecado no simplemente es algo que hoy lo practiqué y que no hay consecuencia? De que tal vez hoy el Señor, por su misericordia, me está hablando, me está enseñando de que hubo un ser en el cual fue el que indujo e hizo de que el hombre desobedeciera a lo que Dios le había dicho. Porque si el hombre no hubiera escuchado cuando dice que la mujer le dijo, come, porque el Señor ya le había dicho, de todo árbol que está creado en el huerto del Edén, tú puedes comer, menos de uno, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios le dio una orden. Amén. Entonces, cada vez que nosotros vamos viendo conforme la Sagrada Escritura, nosotros nos vamos a encontrar de que este ser no solamente desde Génesis,
quiso de enseñorearse, quiso que aquella autoridad a la cual Dios le había dado al hombre para enseñorearse sobre toda su creación, en ese mismo, así mismo, hoy en día al creyente, a la iglesia, el libro de Gloria sea el nombre del Señor de Efesios, capítulo 6, cuando habla en el verso 10 y habla sobre la armadura de Dios, el apóstol Pablo dice que la lucha del creyente no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas que moran en las regiones celestes. Es decir, que cuando nosotros hablamos del pecado y el hombre que pierde la relación por causa de la desobediencia, entra algo llamado pecado y comienza a entrar principio 1, la soberbia en el corazón del hombre. Gloria al Señor. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hoy en día el ser humano hace cosas, por decirle un ejemplo, si alguien de pronto comete un asesinato, lo hace, pero de pronto reacciona en sí, dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Entonces tenemos que entender algo, que tiene que haber habido alguien quien indujo a esta persona a cometer o a delinquir o a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Porque estábamos analizando de este ser que indujo a Adán y a Eva a desobedecer a Dios. Ahora, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, Amén. Versículo 12, la Biblia dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Alabado sea el nombre del Señor. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Es aquí donde viene, ¿qué cosa? Donde Dios... este ser lo arroja, o sea, toda su belleza lo pierde, perdió todo lo que Dios le había dado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque su corazón se enalteció. Podemos ver en la vida del ser humano, o podemos ver en los siervos, hablamos de los que se conocen a Dios, tantos ministros, hermanos, siervos, cualquiera, que cuando Dios le da algo, Dios nos da algo. Pero muchas veces tenemos que entender que lo que nosotros somos o lo que nosotros tenemos no es por nuestro conocimiento o por nuestras cualidades. Amén, no, aleluya. Tenemos que entender que lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios ha dado gracia en nuestra vida. Somos instrumentos en las manos de Dios y hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. No podemos vanagloriarnos. Nosotros no podemos vanagloriar de lo que de pronto Dios nos usa. Si de pronto oramos por un enfermo, el enfermo se sana, quien hizo eso es Dios. Que nosotros fuimos un instrumento, sí, pero no podemos vanagloriarnos. El problema está en que cuando Dios comienza a usar a mucha gente se enaltece, mucha gente se vanagloria, muchos ministros, hablando de ministros, siervos, pueblo, salmista, quien sea, alabado sea el nombre del Señor, se vanagloria con lo que Dios le ha dado. Y es un problema que cuando alguien se vanagloria, ese es el problema. Se llegan a creer más superiores que otras personas y sin darse cuenta que solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Pablo dijo, siervo inútil soy, que lo que tengo que hacer, eso lo hago. Y por la gracia y por la misericordia de Dios, es que Dios nos ha escogido para hacer lo que Dios nos ha enviado. Y es ahí que este ser despreció lo que Dios había puesto en sus manos. Y es aquí donde vemos que cuando Dios crea al hombre, es ahí cuando este ser, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hace? Induce tanto a Adán y a Eva. Recordemos que primeramente lo induce a Eva. Amén. Luego, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hace Eva? Hace también que Adán desobedezca. Por eso que ahí viene la consecuencia de qué cosa pecaron. En el principio, el hombre tenía una relación, una comunión con Dios y hablaban con Dios. Pero en el momento que entra el pecado, la desobediencia, el pecado, esa es la desobediencia, amén, pierde amén. La comunión con Dios. O sea, ¿por qué? Porque Dios no se relaciona con el pecado. Dios es santo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso podemos entender que cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, en un momento, amados hermanos, podemos ver que dice que todos los pecados cayeron sobre él. Por eso es que cuando él menciona esta palabra,
Y lo que comienza a decir Elí, Elí, lama sabactani, que quería decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, Dios lo abandonó. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados estaban cayendo sobre él. Y Dios es santo, no tiene relación con el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso es lo que podemos ver, amados hermanos. Amén. Y ciertamente cuando nosotros nos encontramos, vemos en el mismo libro de Génesis como muchas veces nosotros, el ser humano cada día, cuando el pecado lo ha cegado, se vive justificando. De tal forma de que cuando nosotros nos encontramos en la misma Sagrada Escritura, vamos a ver cuando le dijo el Señor, ¿quién le dijo que estaba desnudo? Porque ellos escucharon la voz y tuvieron miedo, y dice que vieron una higuera y se escondieron cuando escucharon la voz del Señor. Luego le comienza a decir, ¿qué pasó? No te dije. Y le dice, mira, fue la mujer. La mujer dice, la serpiente me engañó. De tal forma de que cuando cada uno de nosotros, algo que usted decía, y es muy importante llegar a tocar más allá de aquello, como usted decía, en esta programación, por el tiempo, no vamos a alcanzar todavía ni a llegar a las consecuencias. Hemos estado haciendo una introducción de los tantos, es decir, de las diferentes maneras como el pecado entró y sobre todo cómo se manifiesta y a dónde muchas veces puede llegar en el corazón del hombre. Algo que nosotros podemos ver. Decía el pastor, alabado sea el nombre del Señor, nuestro amado consiervo, de que cuando Dios le dio, le quitó absolutamente todo, exactamente. Pero hay algo de lo cual dice la Biblia que los dones son irrevocables. De tal forma de que así como el Dios de los cielos tiene un poder, nosotros también, dice la Biblia, no ignoré las maquinaciones del enemigo. Hay momentos en los cuales nosotros sabemos que, como usted decía, que por la gracia del Señor hemos hallado en sus ojos y un destello de su gloria reposa sobre nuestras vidas. No todos, un destello. Porque alabado sea el nombre. Y aún muchas veces el corazón de cada uno de nosotros, dice el libro de Jeremías, porque perverso y engañoso es el corazón del hombre más que cualquier otra cosa. Hay un momento en el cual cuando llega a ver la vanagloria, la jactancia, es que yo soy mejor que usted, es que yo soy aquí. En ese momento ya no está operando la gracia del Señor. Está operando ya algo más allá que no es la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque si hay alguien, dice Jesús, dio un ejemplo, que si alguno se quiere creer mayor, primero tiene que servir. Es decir, tiene que ser humilde. Hubo un momento en el cual estaban sus discípulos disputando porque querían ser el mayor. De tal forma de que usted dirá, hermano, ¿y qué relación tiene con lo que dijo nuestro amado pastor del tiempo, de cómo se enalteció, de lo que... Mucho. Porque hay momentos en los cuales nosotros nos hemos olvidado de que en esta tierra hay un ser que, como él estuvo en el tercer cielo, nosotros, el creyente, no llegue a ese lugar. Y cada día va a buscar la forma de cómo encontrarla, así como estuvo en el momento con Eva, entró, dice el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 11, dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos estén siendo desviados de una o de otra forma de la manera perfecta en la voluntad de Cristo. Es decir, cuando cada uno de nosotros ignoramos que el pecado no solamente nos ocasiona una separación en Dios. Punto uno. Punto número dos, que tenemos totalmente habla de una muerte espiritual. Podemos nosotros decir que vivimos, podemos decir tantas cosas, podemos hasta levantar un paralítico. Pero eso es el don. Mas no significa de que realmente mi vida esté como tal delante de Dios. Y antes de darle paso, amado pastor, me acordaba de cierta ocasión que hablaban sobre un ejemplo de un varón, de un siervo que había tenido un sueño, un hombre que Dios lo usaba muchísimo en el evangelismo. Y decía aquel hermano que contaba el testimonio, decía él, de que en aquel momento el Señor, es decir, le muestra un sueño a aquel predicador. Y dice que veía que una multitud de gente se bañaba en una agua que caía en una cascada, de tal forma de que aquel hombre quería ver de dónde venían esas aguas. De tal forma de que ve luego que seguía mano, lo eleva hasta lo más alto, y luego ve que de donde salía esa agua era de un cuerpo de un animal muerto. O animal muerto. Y cuando él le comenzó a decir, Señor, pero tengo que decir, le dice, ese animal eres tú. Es decir, muchas personas sentían la presencia del Espíritu, se glorificaba, pero era el don. Pero su vida estaba en pecado. No estaba como tal delante de Dios. Entonces,
A medida de que la palabra del Señor, nuestro amado pastor, lo vaya desmenuzando, la vaya llegando mucho más allá de lo que muchas veces nosotros ignoramos, o que por muchas veces, porque no es que no nos han enseñado, sino que muchas veces la iglesia, cuando alguien le habla de enseñanza, es como cuando que Cristo vino hoy y los únicos que quedaron en la iglesia fue cuando después del arrebatamiento, cuando la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser pronto para oír y tardo para hablar. Continuamos, Gloria amado a Dios. pastor. Eso más o menos es como una explicación que a veces le digo al pueblo. Los mensajes de la enseñanza muchas veces el pueblo lo toma como pesado, lo toma como aburrido, sin entender que eso es lo que nutre, eso es lo que capacita, eso es lo que enseña. Yo le digo, los mensajes evangelísticos es como cuando alguien se toma la sopa. La sopa es, usted se lo digiere, es líquido, algo así. Pero ya en el segundo, usted tiene que cosas masticar, tiene que cosas saborear. Entonces muchas veces el pueblo, a veces en temas evangelísticos que son muy buenos, que son para edificación, es verdad, lo anima, sí, gloria al Señor, pero muchas veces el pueblo se emociona. Gloria al Señor, porque una vez de pronto que alguien trae un mensaje evangelístico de fuego y el pueblo gloria a Dios y aleluya y gloria al Señor y luego que sale continúa lo mismo. O sea, que es lo que vemos aquí. Pero la enseñanza son muy buenas porque eso nos nutre, nos enseña y eso también lleva más allá a discernir lo que hay en la palabra. Por eso que Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parecéis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Entonces, una cosa es leer y otra cosa es escudriñar, o sea, ir más allá, indagar, realmente ver las profundidades, bendito sea el nombre del Señor, para poder entender. Ahora, bendito sea el nombre del Señor. Estamos todavía en lo que es el origen, gloria al Señor. Amén. ¿Qué es lo que vemos, amados hermanos? O sea, en el libro de Génesis, capítulo 2, vamos a ver en el versículo 15, gloria al Señor, donde dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios puso al hombre en un huerto, o sea, Dios lo había formado. Si vemos Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada, bendito sea el nombre del Señor, y vacía. Pero bueno, este es otro tema en la cual quizás Dios mediante podamos manifestar o expresar o hablar acerca de este tema. Pero ¿qué es lo que queremos ver? Que Dios formó, vemos las plantas y todo, hizo un huerto, Dios puso al hombre en ese huerto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero usted manifestó que de pronto en ese huerto alguien indujo, ¿qué cosa? A desobedecer a Adán y a Eva. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, viendo en Génesis capítulo 3, versículo 7, alabado sea el nombre del Señor, y todo el capítulo 3 del verso 1 en adelante, podemos entender cómo la mujer fue seducida, cómo la serpiente, o sea, Satanás se introdujo en la serpiente y comenzó a seducir a la mujer. A tal punto, ¿qué cosa? Que la convence. ¿Qué podemos ver? Que Satanás le dijo a la mujer, mira, come de ese árbol. Y dice que la mujer vio que el árbol era codiciable, era hermoso. El problema está, alabado sea el nombre del Señor, que cuando alguien le da lugar a la tentación, cuando alguien se deja seducir por el pecado, dijo alguien, alabado sea el nombre del Señor, perdón, y nuestro pastor a veces, Jorge Martínez nos dice, podemos permitir de que las aves vuelen por nuestras cabezas, pero no podemos permitir que las aves hagan nido en nuestra cabeza. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Pueden venir muchos pensamientos, pueden venir dardos del enemigo, pero no podemos permitir que esos dardos lleguen a nuestro corazón y le demos cabida. Ese es el problema, que cuando el cristiano pone su mirada, alabado sea el nombre del Señor, en el sistema, en las tradiciones, costumbres de este mundo, se deja seducir, porque todo lo que hay en este mundo es seducible, llama la atención. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios puso a Adán y Eva en el huerto para que lo cuidase y lo labrase, vemos más adelante cómo ellos desobedecen. Ahora, en el versículo 7, cuando ellos desobedecen, dice el verso 7 del capítulo 3 de Génesis, entonces fueron abiertos los ojos de ellos, de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Bendito sea de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que podemos ver? Ellos perdieron una cobertura, porque la Biblia dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, cuando está la presencia de Dios, vemos aquí en la dispensación de la inocencia, alabado sea el nombre del Señor, que aunque ellos estaban desnudos, no podían sentir. Es como un niño, usted ve de 2 añitos, 3 añitos, de pronto usted ve que a veces anda en la calle o en su casa sin ropa, no siente vergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque está en la inocencia. Pero ya, usted ya más adelante, el niño va creciendo en edad, se va dando cuenta ya su desnudez, su vergüenza. Entonces, de la misma forma, cuando estos pecadores perdieron la cobertura de Dios, alabado sea el nombre del Señor, y ahí se dieron cuenta que cosa que estaba desnudos, alabados, o sea, perdieron la cobertura. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que ya ahí ya no tenían esa libertad. Ahora, perdieron lo que Dios les había entregado a ellos. O sea, quien tomó dominio de ahí en adelante fue el adversario, el enemigo Satanás. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo usted me dice de que ellos perdieron todo lo que Dios les había dado a ellos? Quiero ir rápidamente al libro de Lucas. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Lucas, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la tentación de Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 4, dice así. Gloria al Señor. En el versículo 5. Y le llevó el diablo, dice, a un alto monte y le mostró, en un monte todos los reinos de la tierra. Amén. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, ¿por qué él tenía potestad? ¿Por qué? Porque hizo que el hombre perdiera lo que Dios le había entregado. Entonces este ser tomó ya autoridad, dominio. Por eso es que cuando le dijo a Cristo en la tentación, dice, mira, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo, pero si tú postraros, me adoraste porque a mí me ha sido entregado. Alabado sea el nombre del Señor. Fue algo que en ese momento nuestro Padre perdió, la relación, la autoridad, el señorío sobre todo lo que Dios había creado, algo que le decía al principio. De tal forma de que hay momentos que, y en esta parte nos vamos a quedar, gloria sea el nombre del Señor, cuando nosotros muchas veces decimos, pero un día decía alguien, pero si Adán yo ni nacía, ni existía, ¿cómo es posible de que yo pueda arrastrar el pecado de alguien que yo no he conocido? Cuando nosotros nos centramos en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar en el Salmos capítulo 51 y el versículo 5, donde dice, porque en pecado me concibió mi madre. De tal forma de que no solamente perdió en ese momento la inocencia, algo que usted decía, amado pastor, en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos, porque en ese momento sintieron miedo, sintieron temor cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba. De tal forma de que, así como usted mencionaba, de que cuando el enemigo tienta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le dice, mira, todos los reinos del mundo te los daré si tú me postrares, me adorares, porque a mí me han sido dados. Es decir, lo que Adán tenía, él lo reclamó. Y de ahí en adelante, de la misma forma, por eso que cuando vemos como ejemplo, y el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 nos habla entre Adán y Cristo, nos habla de que por un hombre entró la muerte y el pecado, pero por otro hombre entró la justificación y la gracia, en el cual no hubo pecado, en el cual pudo ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero venció. De tal forma de que cada uno de nosotros hay veces ignoramos las maquinaciones del adversario. Amén. Es aquí, si venía algo a mi mente, que cuando la persona antes de conocer a Cristo, uno puede darse cuenta, hay gente que Dios lo rescata del alcohol, de una vida tremenda, de una vida terrible, y usted ve el rostro como de la persona, es un rostro demacrado. ¿Por qué? Porque quien habita en esa persona, o sea, son demonios, y eso lo demacra a la persona. Pero cuando Cristo lo encuentra, cuando Cristo lo alcanza, ¿qué cosa? Lo limpia, lo transforma, lo cambia, lo hace una nueva criatura. Entonces su semblante cambia. He conocido a personas que han tenido una cara, pero déjeme decirle, más terrible que Chucky, más fea que Freddy Krueger. Oiga, es terrible, más fea que Rumiñahui y que Atahualpa. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, amados hermanos? Pero cuando Cristo llega, lo cambia y lo transforma. Pero qué terrible que hay gente que se ha apartado de Cristo, alabado sea el nombre del Señor,
pierden la gracia de Dios y vuelven nuevamente. Entonces, por eso usted ve que gente un día que conocieron a Cristo, hoy están sirviéndole al mundo. Véale su rostro, es un rostro opacado, un rostro de tristeza, un rostro terrible. ¿Por qué? Porque se pierde la base. Estaremos continuando, Dios mediante, si así nos permite, gloria al Señor, en otra ocasión, para poder continuar este mensaje que realmente solamente hemos estado en la introducción. De mi parte, Dios les bendiga y adelante en Jesucristo. Dios te bendiga, amada